Queremos expresarles nuestro cariño a todos nuestros hermanos que están conectados para este tiempo de adoración, este culto que vamos a celebrar en este tiempo tan difícil, pero importante acercarnos al Señor en adoración, ¿verdad? Sí, como todos los domingos, estamos reunidos otra vez, congregados en un solo espíritu, y queremos empezar leyendo dos pasajes de la Biblia que nos alientan y pueden edificar y solidificar nuestra fe. Permítame leerle Isaías 41:10. Dice: así que no temas, yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Nahum 1:7 dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Qué interesante, ¿verdad? Que el Señor nos recuerde que en este tiempo de tanto temor, de tanto miedo, podamos confiar en Él. Es alentador realmente recordar la bondad de Dios y sus palabras, ¿no? Que nos dicen: no temas, no temas. Cuando el temor es humano y está en nuestro corazón, pero podemos confiar en un Dios poderoso, bueno y protector, como dicen los pasajes que hemos leído. Y como dice Nahum, Él es refugio en el tiempo de la angustia. ¿Cuántos momentos de angustia hemos pasado y tal vez pasaremos en un tiempo cercano o futuro? Pero confiemos en el Señor, aferrémonos por la fe en Él, porque Él es protector, como dice Patti, y Él protege, pues obvio, a todos los que confiamos en el Señor. Así que en este tiempo de adoración, solo recordamos esta serie, que una familia bendecida es restauración también para una nación. Una nación se ve bendecida cuando hay familias que aman y temen al Señor, ¿verdad? Sí, podemos, por la gracia de Dios y por la fe, ser familias de bendición, también para otras familias, poderles hacer llegar estos mensajes en los cuales estamos reflexionando estos días domingos, y especialmente el día de hoy, que vamos a hablar acerca de las pruebas, ¿no? Sí, vamos a hablar de las pruebas de la familia y las pruebas. ¿Qué familia no ha tenido pruebas? Pero tenemos que aprender que en medio de las pruebas el Señor está con nosotros. Así que listos para adorar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, para poder expresarle al Señor todo lo que sentimos en nuestro corazón y también nuestra gratitud, porque Él está con nosotros. Amén. Adoremos al Señor. Que Dios les bendiga. Adoremos a nuestro Dios. Y ahora vamos a cantarle a Dios con todo el corazón y vamos a hacerlo con alegría. Únanse con nosotros. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, te alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza
palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos ciñe de poder. En Cristo somos más que vencedores. Así que quiero animarte a que durante este tiempo te apropies de la palabra de Dios y que puedas vivir de acuerdo a ella. Te adoramos, Señor, alabamos tu nombre. ¡Amén! Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia sus obras. Contempla al Creador. Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, ven y guía, adorarle.
Gracias a Dios por este tiempo particular de alabanza y adoración al Señor como iglesia en Pueblo Libre. Y en esta hora nos toca a nosotros como familia Tamariz Carazas, Dana, Consuelo y Roberto para poder tener este lindo espacio de clamor por las naciones, este tiempo de orar por las misiones. Y ahora nos toca orar por el Caribe. Diferentes domingos estamos orando por diferentes zonas del mundo entero. Hoy nos toca orar por el Caribe. Pero antes de ello, quería compartir con ustedes un principio de la palabra, que está basada en Efesios capítulo 4, versículo 1, que va a decir: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Es decir, la necesidad y la importancia que tenemos del llamado en las misiones. Es muy importante, muy importante. Un misionero es un discípulo de Cristo que ha tenido un llamado particular, radical diríamos, cautivador, para dejar todo de lado y dedicarse a la obra del Señor. Por ello, que en dos puntos importantes en esta oportunidad es cómo el Señor utilizó la selección y la capacitación. Jesús andaba por la calle y Él se enfocaba en personas que tenían algo en particular. Él, que todo lo sabe, sabía qué había en el corazón y en la mente de las personas que Él llamaba para un trabajo particular en su obra. Así que el Señor es el que llama. No da paso o pase para los autoimpulsados. Uno no se autoimpulsa, uno no se autoinvita a las misiones. Es el Señor quien selecciona y hace un llamado. Y juntamente con ese llamado viene una capacitación. Es todo un entrenamiento. Si uno conversara con nuestros misioneros, todas las capacitaciones y entrenamientos que ellos han tenido por años, porque parte de ese entrenamiento es estudiar en nuestro seminario bíblico Alianza del Perú, teología, para tener conocimiento y salir preparado para la obra misionera también. Pero luego, después de esa selección y de esa capacitación, viene a lo que llamamos, lo que yo le llamo un tiempo de la llenura del Espíritu Santo. Cuando ese misionero sale al campo a trabajar con su esposa, la familia pastoral, la familia misionera, ellos necesitan diariamente ser refrescados por la presencia del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la van a necesitar. La van a necesitar porque se la va a presentar una serie de barreras que van a tener que superarlas. Barreras como el idioma, barreras como religiones, barreras como el contexto y otras situaciones más que se les van a presentar en el camino. Por ejemplo, la madurez emocional. Nuestros misioneros no dejan de ser seres humanos y sienten y piensan y atraviesan circunstancias y experiencias muy parecidas a las de nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que orar por la sabiduría, inteligencia emocional y sanidad emocional por nuestros misioneros también. ¿Cuántas veces nuestros misioneros se cansan, se agotan? El liderazgo que les toca, la iglesia que hay que pastorear, discipular. No es nada fácil lidiar con personas con realidades completamente diferentes. Esto es sumamente agotador. Por eso ellos necesitan que nosotros oremos por su madurez emocional. Sin contar también los conflictos internos dentro de las familias, que no es fácil. La situación económica, los estudios de los chicos, si son adolescentes, etcétera, etcétera. Muchas razones por las cuales podemos orar por nuestros misioneros. Y también los conflictos espirituales, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. El diablo está como un león rugiente, queriéndonos devorar. Así que el misionero con la familia misionera tienen que orar y ser conscientes de esta lucha. Y para ello necesitan la fortaleza, la llenura, la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar por nuestros misioneros, pero también por nuestros futuros misioneros. Gracias a Dios por nuestra iglesia, Alianza Cristiana Misionera en Pueblo Libre, que tenemos una
cantidad de juventud en nuestra iglesia. ¿Y de dónde van a salir los futuros misioneros? De esa cantera de nuestras redes juveniles. Muchachos que seguramente entre 15 a 30 años estarán siendo sus corazones y sus mentes apasionados por las cosas de Dios y por las misiones. Así que en esta oportunidad voy a pedir que mi hija Dana y mi esposa puedan orar por el Caribe, por Cuba, por el pastor Luisbel y Sadi Utrera, y por las 20 islas restantes, para que puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a orar en esta oportunidad. Señor, en esta oportunidad te rogamos por los pastores de Cuba, Señor, por su obediencia al llamado, por su esfuerzo en la obra, por todas aquellas situaciones que han tenido que atravesar para cumplir con la misión que se les ha sido encomendada, Señor. Dales la sabiduría que necesitan, protege su salud, y es más en esta situación de cuarentena, Señor, donde la situación es aún más frágil. También te pido por sus hijos, porque puedas darles la obediencia que necesitan, Señor, y puedan entender el gran valor de la labor que cumplen sus padres, y puedan ser el apoyo que su familia necesita. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Señor, te agradecemos por la obra en Cuba, Padre. Bendice a tu iglesia. En esta oportunidad queremos orarte por la economía de la iglesia. Tú sabes que en este tiempo tan difícil de la pandemia se ha visto afectada los trabajos, los ingresos en las familias. Y también esto ha sucedido y sucede en Cuba, Dios. Permite, Dios, que aquellas necesidades económicas de tu iglesia sean suplidas. Permite la bendición de lo alto, Dios. Tú eres el Dios del oro y de la plata, Padre. Bendice a tu iglesia en Cuba. Permite también que las economías de los hermanos, Señor, sean cubiertas. Por favor. Hay muchos que han perdido su trabajo. Suple, Señor, sus necesidades de alimento, de hogar, Señor, del hogar, de las casas. Oh Dios, bendice con trabajo a tus hijos. Tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Por eso te rogamos a ti, porque suplas estas necesidades. También te queremos orar por el liderazgo. Oh Dios, que ellos puedan renovar ese deseo, ese anhelo, Señor, ese profundo accionar, Dios, para que puedan seguir sirviéndote, Señor, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, Señor, porque a ti te sirve, Dios. Oh Dios, bendice al liderazgo, que puedan ser y continúen siendo el apoyo para los siervos, Señor, en Cuba. Oh Dios, gracias también por esta oportunidad de poder seguir evangelizando. Bendice a tus hijos, Señor. Dales, Dios, palabra para que puedan seguir proclamando tu verdad, Señor, en Cuba. Y también aprovechando, Señor, que hay tanto terreno, Señor, que seguir cultivando, que seguir sembrando tu palabra en estas 20 islas, Dios, que forman parte también de Cuba. Oh Dios, bendice tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños, Señor, tantas familias que conquistar para Cristo. Bendice, Señor, esta obra hermosa en Cuba y suple sus necesidades, Dios. Sé tú ungiendo, sé tú derramando de tu bendición en Cuba, Señor, para que puedan seguir avanzando en esta hermosa obra de alcanzar y poder, Señor, haya esa salvación, gran cosecha en Cuba, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Damos pase a nuestros amigos pastores, a la familia Mercado. Adelante. Gracias, familia Tamaris, por orar por nuestros misioneros. Ahora, la familia Mercado Ruiz, queremos darles los anuncios. Los invitamos a asistir al clamor matutino, que son los martes, jueves y sábado, de 6:30 am a 7:30 am. Puede solicitar el link con su pastor. Sí, también, queridos hermanos, queremos que pueda tener la oportunidad usted de poder compartir con los que necesitan. Estamos preparando unas canastas que los llamamos el kilo de amor, y a través de sus ofrendas, el costo de estas canastas son de 30 soles, podemos compartir con nuestros hermanos. En la pantalla aparece el número de cuenta en el que usted puede hacer el depósito para apoyar a nuestros hermanos en Cristo.
También queremos recordarles que seguimos con nuestros cultos en línea. Tenemos diferentes horarios: a las 8 de la mañana, a las 9:45, a las 11:30 y a las 6:30 p.m. No se pierda este hermoso tiempo de adoración. Continuando con nuestros anuncios, también queremos invitarle todos los miércoles a las 7:30 de la noche al TSD, Tiempo en el Secreto con Dios, vía Facebook y YouTube. Conéctese para que pueda interceder y poder orar por todas las peticiones para la iglesia. También queremos recordar que ya pronto estaremos iniciando las Escuelas Bíblicas 2021, primera parte. Esto empezará el 7 de febrero y vamos a tener mayor información a través de sus pastores de redes. Otro anuncio importante es queremos hacerles recordar que pronto estaremos iniciando APSI. APSI es la Escuela de Apologética Cristiana Internacional. Vamos a empezar con el primer módulo y este módulo empezará el 7 de marzo y todos los domingos de marzo de 5 de la tarde a 8 de la noche. Recuerde que APSI tiene un acreditaje que nos ofrece el Seminario Bíblico de la Alianza. Los temas que vamos a tratar se tratan de la refutación del ateísmo, materialismo y humanismo. Y vamos a tener como exponente al Dr. Gordon Erck, médico retirado que sirve como director médico de la Academia de Abrax en Morgantown, Pensilvania. No se olvide, si usted desea, puede conectarse con el teléfono WhatsApp de la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por estar atentos a nuestros anuncios. Ahora pasamos al pastor Roger Vergara y su familia. Agradecemos a la familia Mercado haber compartido con la iglesia los anuncios. El día de hoy estoy acompañada con mis hijas y vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica, por lo cual los invitamos a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 22 del 1 al 19. Génesis capítulo 22 del 1 al 19. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como en las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. El Señor añada bendición a su palabra. Voy a invitar a mi esposo, el reverendo Roger Vergara Vargas, quien tiene el tiempo de la reflexión bíblica. Gracias, familia. Qué hermoso es tener a la esposa y las hijas leyendo este texto bíblico tan especial y de tanta bendición para las familias. Hoy continuamos con nuestra serie Familia Bendecida, Sociedad Restaurada. Creemos que este es el secreto para una sociedad bendecida. Ahora, el tema de hoy lo hemos titulado La familia y las pruebas de la fe. Todos sabemos que las familias pasan dificultades en la vida. Tenemos que aprender a solucionar las crisis familiares con la fe en el Señor. En la Biblia se llaman pruebas de la fe, las que nos permiten crecer y madurar. Cuando entendemos la prueba, ¿qué es lo que surge en nuestro corazón? Muchas veces las quejas, la culpa, el enojo, la ira, tal vez responsables, etcétera, etcétera. Veamos cómo Abraham enfrentó la prueba más grande de su fe. En primer lugar, vamos a señalar que enfrentar la prueba evidencia que llena el corazón. En Génesis 22:1, el inicio del diálogo lo tomó Dios. Había transcurrido cierto tiempo del nacimiento de Isaac, como relata Génesis 21, versículo 1 al 7. Veamos algunos principios. Primero, cuando enfrentamos una prueba, nos damos cuenta de la evidencia y disposición del corazón. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. En la familia pasamos pruebas de todo tipo. Económicas, de salud, conflictos personales, a veces el divorcio. Y aquí Abraham enfrenta una prueba espiritual sumamente extrema de su fe en Dios. Está hablando en este tiempo de un lapso que transcurre entre el nacimiento de Isaac, su adolescencia y su juventud, y el destierro de Ismael. Un serio conflicto para un padre anciano que tiene que evidenciar su amor por sus dos hijos, según Génesis 21:11. Ahora, note, primero la palabra probó Dios. Viene una palabra hebrea que significa hacer prueba o examen. Y esta prueba o este tipo de prueba es para fortalecer al creyente. Y podemos notar que Dios tomó la iniciativa para hablar al corazón de Abraham. Le dijo Abraham. Dios cumplió su promesa. Abraham había esperado 25 años el cumplimiento de la promesa que Dios le dijo acerca de su hijo nacido de su esposa bajo condiciones sobrenaturales. Segundo, nos habla de la disposición de escuchar y obedecer a Dios de parte de Abraham. Él respondió, heme aquí. Esto habla de que Dios espera que el hombre esté atento a la manera como Dios le dirige para que haga su voluntad de manera voluntaria. Segundo, cuando estamos en pruebas, también nuestro corazón evidencia el precio. Dice el versículo 2, tu hijo, tu único, a quien amas. Y aquí podemos también identificar que las familias tienen diferentes criterios de valor de las cosas o de sus afectos. Pero ¿Dios tiene prioridad en esos afectos? Esta expresión nos muestra una crisis creciente de valor. Son 3 frases cortas que se registran en la Biblia que enfatizan el precio o el valor de esta promesa para Abraham. Nos preguntamos, ¿qué amamos más en la vida? Aquí el hebreo Yachiot significa unido, amado. El precio del hijo, el valor del hijo amado por la promesa hecha por Dios. Y esto se va a repetir 3 veces en el texto, versículo 2, versículo 12 y versículo 16. Abraham
aceptó el sacrificio y el precio de este llamado de Dios para seguirle. En primer lugar, recuerde, abandonó su pasado cuando dejó su casa, su familia, su tierra o su patria. En segundo lugar, abandonó el presente que estaba viviendo cuando dejó que su sobrino Lot escogiera lo mejor de la tierra donde él quisiera vivir. Pero tercero, tiene que ver con abandonar o dejar su futuro prometido en las manos de Dios. ¿Por qué? Dios le estaba pidiendo que sacrifique como holocausto al hijo de la promesa, a su muy querido hijo. Esa frase, a quien amas, lo califica de manera incalculable, invalorable, lo que significaba esta prueba para Abraham. Y me pregunto, y te pregunto, ¿estás dispuesto a reconocer a quien amas más en tu corazón? ¿Es a Dios? ¿Es tus hijos, la familia? ¿Algunas cosas materiales? Cada uno podría dar esa respuesta. En tercer lugar, evidencia cuando estamos en pruebas que estamos dispuestos a ser dirigidos. Versículo 2 dice, vete a la tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Las instrucciones son muy precisas y no fáciles de cumplir. Primero le dice, vete a tierra de Moriah. La palabra vete es una palabra que nos da un camino, pero sin una dirección específica. Y Abraham tenía que seguir dependiendo de Dios, que podrían ser 3 días de camino. Una larga jornada de caminos, provisiones, dificultades que se encontraría. Tal vez usted podría, en su lugar, pensar en retractarse o volverse atrás. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? ¿Qué harías tú? Ahí tenemos una reflexión profunda. Segundo, le dijo, ofrécelo allí en holocausto. Y esto es muy duro, dramático y estremecedor, porque está haciendo referencia a aquel sacrificio de los animales del todo quemada. La idea de este tipo de sacrificio era la consagración total a Dios. Y Abraham tendría que decidir creerle a Dios o cuestionar el pedido que le está haciendo. Esto pudiera haberlo entendido como un pedido irracional, ilógico de parte de Dios. Sin embargo, en el texto vemos que Abraham no lo cuestiona. Por el contrario, evidencia su fe, su confianza en Dios en medio de la prueba. Permíteme hacer referencia a Romanos 4:18, justamente sobre Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esto significaba que Abraham confiaba en Dios a pesar de la posible muerte de su hijo. Este impactante relato nos confronta. ¿Cuánto estamos dispuestos a que Dios pruebe nuestro corazón, nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a confiar la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, en sus manos? ¿Evidenciamos en nuestra relación con Dios disposición, amor, deseo de ser dirigidos por Dios a pesar de las pruebas o sacrificio que implique en esta vida seguir el camino del Señor? Usted sabe que las familias pasan pruebas tremendas y en el Señor podemos sacar fuerzas de la debilidad. Como dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El segundo aspecto de la prueba. Enfrentar la prueba implica obediencia de la fe. El versículo 3 dice, se levantó muy de mañana. Veamos cómo respondió Abraham y toma los pasos inmediatamente. En primer lugar, la obediencia implica acción. Todas las familias tienen cierto orden en las cosas que hacen. Algunos despiertan a preparar alimentos, otros para ir a trabajar, preparar a los chicos para el colegio, atender el negocio, etcétera, etcétera. Aquí notamos que en primer lugar dice, se levanta muy de mañana, muy oscuro, muy temprano. En la mente de Abraham estaba tal vez compartir con Sara
lo que Dios le había hablado. Tal vez salió en la oscuridad a ver a su hijo Isaac y lo encuentra dormido. Vuelve a la tienda donde está Sara y decide obedecer la instrucción que Dios le había dado. Ahora, esta prioridad de obedecer a Dios en él se convierte en una acción concreta. Porque como creyente que pone su fe en Dios cada día, sabemos que ponemos nuestra vida en sus manos. Y aún cuando reconocemos que hay cosas que cambiar, que mejorar, podemos deponer el orgullo, cambiar aspectos de nuestro carácter, del maltrato verbal o la violencia física, valorar el trabajo de nuestros seres queridos como la esposa, los hijos. Por supuesto, nos esforzamos en hacer el devocional personal y tal vez también hasta el devocional familiar en unidad. Ahora, este dato tan importante que se levantó muy de mañana habla de la disposición de él de obedecer a Dios. Está poniendo en práctica el principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. El reino de Dios y su justicia también implica cambios personales, familiares y sociales. Notamos que Abraham obedeció con rapidez. Su principal preocupación al despertar ese día era obedecer a Dios. Por supuesto, una prueba difícil de cumplir humanamente. El principio es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios en cosas que va a requerir sacrificio, renuncia, cierto precio, valor que tengamos que dejar en las manos del Señor? Cada uno puede responder eso en su corazón. El segundo aspecto que tiene que ver con la prueba, implica obediencia, tiene que ver con asumir retos. La obediencia implica asumir retos. Versículos 4 y 5 nos muestran este detalle. ¿Por qué? Porque las familias siempre están enfrentando retos en su vida. Es parte de la vida. Desde el inicio, la decisión de casarse, dónde vivirán, con qué presupuesto van a manejar y los sacrificios que pueden implicar implementar sus cosas en casa, etc. Pero hay también retos de carácter espiritual que implican obediencia a Dios, abandonar cosas de nuestra vida personal, íntima, para aprender las cosas que Dios tiene para nosotros. Abraham, en ese sentido, decidió obedecer a Dios sin cuestionamientos. La mención al tercer día del versículo 4 nos habla que ese camino entre Beerseba y Moriah era un recorrido largo que él lo hizo sin detenerse. Posiblemente tuvo mucho tiempo para reflexionar, pero en realidad parece que ese tiempo, en lugar de debilitarlo, lo fortalecía, porque no muestra ni desgano ni dilación. Cuando dice el texto, él fue al lugar que Dios le dijo, nos muestra que su fe era algo que lo llevaba a, acciones concretas, ¿no? Y eso muestra que él asumió el reto y el riesgo que implicaba esta obediencia a Dios. Un aspecto importante es que la fe no se detiene en los detalles, sino en la meta. La obediencia a Dios siempre traerá, recuerde, buenos resultados. Tenemos que preguntarnos si como familia estamos creciendo en el aspecto espiritual y asumiendo retos de la fe. Hemos establecido, por ejemplo, un altar familiar, oramos juntos, mejoramos la comunicación entre los miembros, tantas cosas en las cuales podemos poner en práctica la obediencia a Dios asumiendo esos retos. El tercero, la obediencia implica adoración. Sí, porque cuando nosotros estamos buscando que las pruebas impliquen una práctica de obediencia a Dios, ¿cómo es que eso lo convertimos en adoración? El versículo 5 nos da el detalle. Yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos, le dijo a sus siervos. Muchas familias a veces no tienen como prioridad la adoración, sino más bien las cosas cotidianas. Recordamos y debemos tener en cuenta que la obediencia de corazón empieza en la rendición o consagración a Dios.
Pero la verdad es que a veces las pruebas o dificultades despiertan nuestra inmadurez, nuestra carnalidad, nuestro egoísmo. Y hay pruebas que obviamente otros creyentes la aprovechan porque les ayuda a buscar a Dios, a consagrarse, a aprender cosas nuevas del Señor. Y aquí Abraham decide que esa prueba que él está enfrentando, tan difícil y tan extraordinaria para su propia vida, hace que eso se convierta en un tiempo de adoración. Por eso en estas expresiones de Abraham y esta decisión que él toma en su vida, nos muestra los principios espirituales que practicaba. Primero le dijo a sus siervos: esperen aquí, porque él tenía la seguridad de lo que iba a hacer. Era un asunto entre Dios y él, y estaba dispuesto a llevarlo a cabo. ¿Qué debían hacer ellos? Esperar. Pero note que ahí los involucra a estos siervos como testigos, porque les dice: esperen aquí. Lo segundo, le dice: adoraremos. Es la idea de postrarse, de humillarse, de rendirse delante de Dios. Y como hombre de fe, él les deja evidencia a estos siervos suyos que él se iba a adorar a Dios. Pero tercero, dice algo interesante: volveremos a vosotros. Esta es una expresión plural porque él sabía, como siervo de Dios, qué le había pedido el Señor, pero tenía la plena seguridad de que iba a volver con su hijo y se encontraría con sus siervos. ¿Haces, mi hermano querido, de las pruebas de tu vida un acto de adoración? ¿Buscas a Dios en las dificultades de la vida? ¿Cuántas veces, como creyentes, nos hemos quejado o renegado de las pruebas que a veces han ocurrido en nuestra vida? Abraham sabía que una promesa de Dios no podía quedar sin cumplimiento, y Dios había prometido una descendencia a través de Isaac. Como dice Hebreos 11:19 en la versión NTV, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Tercer aspecto: la prueba saca a luz lo que amamos. Versículos 6 al 8. Sabemos que la vida de fe afecta todo lo que somos y todo lo que amamos. Abraham sabía lo que Dios le había pedido. Le dijo: tu hijo, tu único, al que amas. Reflexionemos. ¿Quién es la persona del sacrificio? No le está pidiendo ni sus toros, ni sus corderos, ni sus siervos, ni sus posesiones. Le dijo: tu hijo, al que amas. Con cuánta voluntad Abraham hubiera ido con toda su riqueza a ofrecérsela a Dios. Pero no, tenía que responder a este requerimiento de Dios de una manera muy difícil, y que tendría que ejercer su fe. Por eso, nota aquí, la prueba toca lo que amamos. Este es el primer aspecto. Dice el versículo 6: y tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. La familia, sabemos que hay pruebas que tocan el corazón. El amor por la esposa, los hijos, el amor por los padres. Y aquí hay una escena dramática y llena de fe y confianza entre ambos. Es decir, el padre que ama y sabe lo que va a hacer, y el hijo que intuye pero confía en el amor del padre. Cuando dice tomó la leña y lo puso sobre Isaac, ya nos está dando una pauta que no era un niño, era un muchacho con capacidad de cargar la leña para un sacrificio. La palabra muchacho está en el versículo 5, que es la misma que se usa para describir a los siervos que llevó Abraham. Pero me impresiona esta frase: fueron ambos juntos. Se repite en el versículo 6 y en el versículo 8. Me pregunto si Abraham estaría hablando con su hijo de cuánto lo amaba, lo importante que era para él, o de la adoración a Dios. La palabra juntos, recuerde, habla de unidad y armonía, y parece que había esta confianza especial entre ellos, que el padre estaba listo para el sacrificio y el hijo colabora hasta el mínimo detalle. No hay evidencia bíblica de que ofreciera Isaac algún tipo de resistencia, pero las pruebas tocan lo que amamos. Aprendemos a confiar plenamente en Dios o nos desvinculamos de Dios. La fe viva es activa, y cuando toca lo que amamos nos aferramos a la fe en Jesús, que eso es lo que realmente debe ocurrir.
Pablo nos da un ejemplo de ello, como ya lo hemos visto en otros pasajes, como Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi querido hermano, cuando la prueba toca tu corazón, aférrate al Señor. El segundo aspecto de las pruebas es que también saca lo que amamos, porque reta nuestras emociones. La prueba reta a las familias en sus sentimientos, en sus emociones. A veces las dificultades en la vida, las crisis en la vida familiar, sacan lo mejor de nosotros o también sacan lo peor de nuestras emociones. ¿Cuántos esposos, hijos, padres se han peleado en situaciones de crisis, ¿no? Pero aquí notamos que se nos refleja un ideal y vamos aprendiendo y vamos madurando a expresar emociones más sanas y desechamos las que puedan ser tóxicas. Note usted en el versículo 7 cómo se hablan ellos. Padre mío, heme aquí mi hijo. Habla de esos sentimientos profundos que surgen entre ellos. Y recordamos lo importante que es para una familia expresar emociones saludables que refuerzan la salud, la armonía emocional que debe vivir toda familia. Hay confianza. Pero aquí Isaac hace una pregunta obvia en el versículo 7 y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ellos iban a adorar, pero faltaba lo más importante de esa parte de la adoración. No era la leña, el cuchillo ni el fuego. Faltaba el cordero. Una pregunta que necesitaba una respuesta firme y contundente. Y se le da luego en una palabra de fe, de confianza, en que Dios intervendrá para proveer lo que necesitaban. A veces, mi hermano, nosotros hacemos preguntas de fe, afirmando nuestras decisiones en el Señor y en hacer su voluntad. Pero nuestras emociones reflejan esos principios de fe. Cuidemos también la salud y la vida emocional de nuestras familias. En tercer aspecto de las pruebas, que sacan lo que amamos, la prueba certifica la fe. Dijo Abraham, en el versículo 8, Dios proveerá. Esa fue su respuesta en la que testifica de su fe a su hijo. Dios proveerá de cordero para el holocausto. Al referirse a Dios, nota esta verdad, sin artículo, es decir, Dios proveerá, está haciendo alusión al Elohim en hebreo, al Todopoderoso, al Todo Suficiente. Le está en esta analogía y en esta comparación diciendo a su hijo, confía en Dios, confía en el Todopoderoso. Y esta comparación a nosotros, mi hermano, ya nos lleva a reconocer que Dios tenía un plan de salvación para la humanidad, entregando su único hijo Jesús para ser sacrificado. Recuerda este pasaje: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios proveyó una manera en que nosotros podemos ser salvos. Literalmente Abraham e Isaac entonces es la prefigura de ese amor del Padre por la humanidad en la persona de su Hijo Jesús. Recuerdo lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús a lo lejos y lo señaló a sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveyó, el Todopoderoso se proveyó de ese Cordero. Mi querido hermano, eso afianza nuestra fe. Afirma nuestra confianza en el Señor. Jesús es ese Cordero de Dios que el Señor ha provisto para que nosotros podamos experimentar la vida nueva y la vida transformada en Cristo Jesús. Dice en una frase de satisfacción de la relación entre Abraham y Isaac que iban juntos, que habla de la unidad y la armonía que había entre ellos. Y en los propósitos de Dios y en las promesas de Dios, mi hermano, tú puedes tener esta confianza en el Señor, esta certidumbre que Dios cumple sus promesas, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Podemos confiar en el Señor y en su plan de salvación y bendición para nuestras familias. El cuarto y último aspecto, la prueba y la victoria. Entre los versículos 9 al 14 vamos a encontrar detalles que es un reto especial para vivir la vida familiar comprometida con la fe en Dios. Y nota aquí algunos versículos que nos traen esta seguridad. Primero, la persistencia de la fe. Versículos 9 y 10 dice, y ató a Isaac su hijo y tomó el cuchillo. Una decisión tan difícil de tomar.
que implicaba obediencia, renuncia, sacrificio, entrega total a la fe en Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido en una circunstancia familiar poner nuestra plena confianza en Dios? Alguna operación de riesgo, algún tema de salud que humanamente parecía imposible, pero la gracia, el poder y la misericordia de Dios intervinieron a nuestro favor, porque todo aspecto de la vida de un hijo de Dios está bajo el control del Señor y tenemos que confiar así en el Señor. Entonces, cuando llega un momento difícil como este que está experimentando Abraham, que tiene que enfrentar el sacrificio de su hijo, vemos de su fe extraordinaria, ¿no? Cuando dice lo ató, obviamente está haciendo referencia a ese acto del sacrificio de atarlo con correas. Y sabemos que ya Isaac no era un niño, era un muchacho grande y parece que colaboró con todo lo que es levantar el altar y colaborar con la fe de su padre. Pero en el versículo 10 vemos cómo interviene el Señor. Cuando Abraham, dice el texto, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Nos habla de ese proceso de sacrificio, esa gran lucha en el corazón del padre por obedecer a Dios. Pero el Señor, en su gracia, mirando su corazón dispuesto, lo detuvo y le dijo a través del ángel que ya sabía lo que había en su corazón. Qué importante, mi hermano querido, es tener conciencia que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, la actitud que hay en nuestro corazón, y aún cómo el Señor nos ha guardado y protegido de circunstancias tan difíciles que podemos comprobar en nuestra vida. Una característica de la fe verdadera, mi hermano, es que necesita ser probada y en esa prueba evidenciar que tenemos fe, una fe tan preciosa como el oro, como diría el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:7, que podamos imaginarnos que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en el Señor podemos encontrar una salida. Como dice 1 Corintios 10:13, no os habrá venido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El segundo aspecto, la victoria de la fe. Versículo 11 y 12 dice que el ángel le habló desde el cielo: ya conozco que temes a Dios, no me rozaste a tu hijo. Estas son palabras llenas de compasión y liberación para Abraham, porque le está diciendo que él pasó la prueba, pasó el examen, salió victorioso y se dispuso a creer y obedecer a Dios, y Dios le dio la victoria. Mire qué palabras tan tiernas e importantes. Dios le habló y le dijo: Abraham, Abraham, no estás solo, yo estoy contigo aquí. Y él respondió: heme aquí. Háblame Dios, estoy dispuesto a seguir tus órdenes. Pero también, en tercer lugar, es como si Dios reconociera que ha pasado la prueba y le prohíbe seguir, y más bien le anima y le dice: ya conozco que temes a Dios, no me rehusaste a tu hijo. Mi hermano, a veces pasamos momentos muy difíciles, pruebas muy duras, pero qué bueno es saber que aunque Abraham falló muchas veces, esta vez pasó la prueba más grande de su vida. Entregaba al Señor lo que más amaba. Y así nos pide que nosotros también podamos vivir por la fe, no vivir ajenos de lo que sucede en el mundo, pero en este mundo podamos vivir nuestra confianza plena en el Señor, de tal manera que podamos dar testimonio de nuestra fe en el Señor. Que Dios nos ayude con eso. Y también en los versículos 13 y 14 habla de la provisión de la fe. Esta es parte de la victoria, porque entonces dice: alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy: el monte de Jehová será provisto. Este concepto, mi hermano, de la fe triunfante, lo que Abraham le dijo a su hijo: Dios se proveerá, en este momento se cumple, y Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio. Y esa es la manera como Dios ha provisto también la salvación por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No nos queda duda de que la fe verdadera en el Señor siempre triunfa, porque el Señor recompensa a todos los que podemos confiar y creer de corazón que Él está siempre a nuestro lado para proveer lo que necesitamos
y ayudarnos en las decisiones difíciles que tengamos que enfrentar. En cuarto lugar, la bendición de la fe. Versículos 15 al 18 nos recuerda que el ángel le habla por segunda vez y le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y note la nota final: en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En esta afirmación, mi hermano, el pacto abrámico, bajo sus tres elementos de la bendición de la tierra, la descendencia y la bendición para todas las familias y naciones, se hacen de una manera especial, se encarnan en cada creyente que anhela la bendición de Dios sobre su vida. Con mucha certeza, mi hermano, podemos decir que quienes estamos dispuestos a seguir al Señor como creyentes, como familias, vamos a ser parte de ese plan de Dios de bendecir a las naciones. Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecirnos para que tengamos una vida victoriosa. Pero recuerda que no hay fe sin pruebas. Dios permitirá que algunas pruebas difíciles más que otras las pasemos con Él. Nunca estaremos solos, el Señor está con nosotros. Pero también podemos hacer que el nombre del Señor brille en medio de las pruebas. Y esas pruebas han de honrarle, glorificarle y bendecirle. Mi hermano querido, creemos en el Cristo resucitado, y el Cristo resucitado está vivo y está siempre con nosotros. Gracias a Dios por este tiempo de palabra fresca para nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias a Dios por la predicación de esta mañana. Y vamos a orar también en esta oportunidad por las ofrendas y los diezmos, que a continuación aparecerán en nuestra pantalla las cuentas del banco donde usted y yo podamos hacer nuestros depósitos respectivos. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por tus cuidados, gracias porque conoces nuestras necesidades, Señor. Y oramos para que tú puedas bendecir, Señor, de manera general, a todo el mundo entero, Señor. A nuestro país, a nuestros amigos, hermanos en Cristo y aún personas que aún no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Para que les bendiga, Señor. Tu palabra dice que tú haces llover sobre justos e injustos. En las zonas altas andinas, Señor. En la sierra de nuestro país, en la selva de nuestro país, en la costa de nuestro país. Bendice a nuestro Perú, Señor. Y bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a recordar que Jesús, Señor, nos enseña a ser fieles. Y permítenos, Señor, evidenciar madurez espiritual a través también de nuestra fidelidad en nuestras ofrendas y diezmos, aún en momentos difíciles. Gracias por ello. Bendícelo, Dios, Señor, y multiplícalo como solo tú sabes y puedes hacerlo. Oramos así agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a terminar adorando y alabando a nuestro Dios a través de este canto, de esta alabanza final. Dios les bendiga. Y en este tiempo quiero invitarte a que celebres la misericordia de Dios, del Todopoderoso, del gran yo soy. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y en Él todas las cosas subsisten. Te adoramos, oh Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré
grandioso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Es el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación.